presentes. Soy Agustín Fernández, cantante, presentador y guardia de seguridad del Casino Caesar Palace de Las Vegas. Aunque ustedes seguramente me recordarán por el doblaje al asturiano de la cinta francesa de cine para adultos, Enchúfame la goma, butanero. En francés, Mette-moi la gomme, monsieur le boutanier. Pero eso es otra historia. Para amenizar el doloroso tránsito entre la vida y la muerte y teniendo en cuenta que ninguno de vosotros podrá subir a llorar con nosotros a la truchona, contamos entre los asistentes con plañideres de oficio marca blanca, hacendado o alteza, no me acuerdo, que nos acompañarán durante todo el velatorio. Demos un respetuoso aplauso a Carmen Candao y Maica Cerrojo. Ellas son las Vulvas. La ciudad donde vivo he crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Y a quien llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi templo y mi libertad. ¡Arriba las palmas! La ciudad donde vivo es un monstruo con 7 cabezas. Señoras y señores, desde el Centro Cultural Teodoro Cuesta, recibamos un fortísimo aplauso a Agustín Fernández. ¡Vamos arriba las palmas! Gracias, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, el velatorio de la Truchona del año 2021 en Mieres del Camino, como no podía ser de otra manera, desde el tanatorio Teodoro Cuesta, la única edificación que se ve desde el espacio exterior, junto con la Gran Muralla China y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, y para acompañarnos en el doloroso tránsito entre la vida y la muerte, y porque ye verdad, y la verdad hay que decirla, para alegrar la vista de paisanos, mujeres, seres vertebrados, invertebrados, vivos o muertos, recibamos con un respetuoso aplauso la más grande, la diosa, la única, Arantxa Nieto. Corazón de cemento, arriba esas palmas. Corazón, 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 corazón de hormigón. Corazón, 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 enfermo de evolución. Corazón, 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 corazón de neón. Corazón, corazón, corazón. Todos, corazón de neón. ¡Ahí está! Gracias, gracias. Agus. Aran. Agus. Aran. ¿Qué tal? Ahora mismo vuelvo. Y es una broma, es una broma, es una broma. Es para empezar con buen pie. Muchísimas gracias por venir, Aran, muchísimas gracias. Gracias a ti por avisarme. Gracias a todos ustedes, damas y caballeros, por asistir a este sepelio. ¿Se peleó? ¿Quién se peleó? ¿Peleasteis vosotros los músicos? ¿Quién se peleó? No joder, no empezar ya, que se pone ahí cerveza y un poco de zumo de manzana y la liáis. No, Agus, no, me refiero al velatorio. ¿El velatorio? Claro. Estamos todos muy sentidos. Este velatorio, que es un evento global que nos permite a todos los mierenses y mierensas saludar a todos los asistentes y asistentas que, por qué no decirlo, no estarán pasándolo del todo bien en estos tiempos. Seguramente, y un colectivo que está sufriendo muchísimo ahora, como todos, Sí. damas y caballeros. Y a todos los telespectadores que nos están viendo ahora mismo en todo el planeta gracias a los distintos medios de comunicación digital. Por supuesto, damas y caballeros, porque esto no solo sale en la página web del Ayuntamiento de Mieres, sino que también sale en las páginas web de las televisiones más importantes de todo el mundo. Aquí está la BBC, la NBC, la CBS, Teleirán, Televolverán, Al Jazeera, la NBA, la televisión de José Andrés en Washington y, por supuesto, la nuestra. Un caluroso aplauso para los seguidores de la PPA. ¡Oh! ¡Ay, sí, sí, sí! De Mieres para el mundo entero. De Mieres on the wall. Y si no sois de Mieres, no importa porque no ye culpa vuestra, ye culpa de vuestra madre. Y como tenemos tantísimos, son millones y millones de espectadores de habla inglesa, vamos a recibir sus condolencias a través de una actuación de un artista muy, pero que muy especial. Él viene de, ¿cómo decirlo?, de un tiempo y de un lugar así como un poquito extraños. Como de Carabanzo. Concretamente desde Detroit. Recibamos con un respetuoso aplauso a Bob
Collins. Bob Collins. Everybody clap your hands. I can get it without missing. Yesterday. I can get it. No, I can get it. I can find my place in this big and strange world. I can get it. No, I can get it. People just look up to the kids' screens and nothing missing. I don't know how long I can stay here. I can't take it anymore. I'm gonna bet everything on our way. I'll get the light back to this dark and sinister place. We will shine again. Alright. Come on. Everybody. Yeah. Everything will shine again. We will shine again. Everything will shine again. We will shine again. Alright. I can get it. No, I can get it. Pretty good. Thank you very much. We will shine. We will shine. We will shine. We will shine away. We will shine away. We will ¡Qué shine. guapo, qué guapo, qué guapo, Tom Collins! ¡Qué guapo! Un aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso para Tom Collins. Un aplauso. Esta canción, motherfucker. Thank you, Bob. Thank you. Esto no se hace, Agus. Gracias. Yo cortas canción, carapijo. Está cantando. ¿Cómo que carapijo? Cortéte la canción porque no me gusta. Y púnsila casi entera porque venía con un anuncio de Zalandro que palaba mi enta de perres. Tom Collins, haber cantado un asturiano. No, dígote cosa. No pongas pies nunca en Detroit. Never, nunca en Detroit. Augusto, ¿te disculpas o me voy? Discúlpate. Nunca. ¡Que te den por Detroit, Tom Collins! ¡Que ya es un Tom Collins, Colín! Hostia, cabrón. ¿Qué? ¿Qué pasó? No te quieres. ¿Cómo? Repito.
No te quieres. Espero que entren bien ahora contigo, porque la anterior canción no dieron una palma en compás. Bueno, ensayar un poco. Ensayar un poco, sí. ensayar un poco. No te quieres. Que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme de rodillas y un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, que sea tu chica, arriba. Que sea tu chica, que sea tu chica, todos. Bailela. Ahí está. José Luis, ¿qué te pasa? ¿Conocíesla? ¿Yo? De nada. ¿Y por qué llores? Por respeto, Sonia, por respeto. Mi madre era de Arganda y los de Arganda son muy respetuosos. Arganda. ¿Cómo no fadríamos pueblos en Arganda? ¿Tú conocíesla? Arganda de nada, de YouTube nada más. A la truchona, digo, Sonia, la truchona. Tampoco. Yo soy de Turón y esta para mí que ya era de Felechosa. Ya. Vamos, que no la conocíes. Que no, hombre, no seas pesado. Que voy a conocer. Bueno, a ver, para ser sincera, creo que la entrevisté hace años en Jara y Sedal. Y luego salió, pero así como de bulto, un día que hicimos pueblos en una piscifactoría. Pero, ¿Hicisteis pueblos en una piscifactoría? hicimos pueblos en todos los yaos, hasta en Pedrova. En Rusia. No, Pedrova, entre Mieres y Muries, hay una fonte allí, la fonte de Pedrova. Guapísima. Qué barbaridad pueblos, ¿eh? Un pelotazo. ¿Sabes que este año vamos a hacerlo para Netflix? ¿A quién? Para Netflix. Para Netflix. Sí, para Netflix. ¿Y eso por qué no me lo como yo, Sonina? Digo, ya que soy el todo representante, ¿por qué no me lo dijiste a mí, zorra? Digo, Sonia. Escaeceríaseme. ¿Es que hace qué? Que se me pasaría, igual que tú no me dijiste que íbamos a estar en esta gala. No, perdona. ¿Dónde estamos? Ya. Estamos en la gala. Sí. Estamos en el sitio en el que tienes que estar para que te disfrute todo el mundo. Ya, pero lo que no me dijiste es que la presentadora era... ¡Oh, la Arantxa! ¡Qué mona! Bless you. Bless you. Qué pena. ¿Qué cómo? La truchona. Ah, ¿conocíasla? ¿No? ¿Y tú? Bueno, nos hicimos un par de TikToks, pero bueno, tampoco éramos muy amigas. Véote muy bien entrochada. ¿En qué estás trabajando ahora, Sonia? Voy a hacer una cosa para Netflix. ¿Para Netflix? Pueblos, para Netflix. ¡Mi madre, pueblos! ¡Qué barbaridad! Ya te digo. Oye, pero eso es una pedazo de exclusiva. Yo lo estoy imaginando. Pueblos en Netflix. Sí. Contéstame una cosa. ¿Por qué vas así vestida? ¿Cómo se llama el programa? Contesta primero la segunda pregunta. Va a ser Pueblo de Tronos. Y el primero vamos a hacerlo en Valencia de Don Juan. Bueno, yo flipo. Yo sí que flipo. Sonia, una cosa. ¿Qué haces en mi gala? Bueno, a ver, quiero decir, ¿a quién entrevistas? Que es que no lo tengo aquí. Bueno, pues apuntado. eso, mira, no te lo sé decir. Porque tengo a mi representante que no suelta prenda. No sé a quién voy a entrevistar. Sonia va a entrevistar a una artista asturiana y legendaria. ¿No sabes lo que me costó? Que el so representante la trasera hasta aquí. La mía tarjeta guapa. Ya, Mira. ya la veo. Ya. Oye, pero ¿a quién entrevistas? Que no lo tengo Que apuntado. yo no lo sé.
Que no me quiere decir ni Pamplona. No se puede decir. No. Qué bien que llegaste. Pasa a vacunarte, hija, que está todo preparado. Tú no, José Luis, ¿eh? Solo se vacuna a los artistas. Díjolo Simón y el protocolo... ¿Qué Simón? Simón el que te cuelga del cojón, hombre. A ver, José Luis, sabíalo yo, dijémoslo. Va a damos problemas, José Luis, ¿eh? No me metas en un compromiso que y el protocolo. ¿Pero qué protocolo, mongolo? ¿A que tú sí que te vacunaste? Yo vacunéme 2 veces. 2 veces. ¿Y de qué? Porque sobraben, díjolo Simón. Si iban así a tirarles había que ponerles. Yo puse 2, no, 4, 5, 6 pondría, no me acuerdo ya. Una de cada. Nada, pasa. No puede ser. No te ríes, ¿eh? Que no me río de no ti, me fa hombre. gracia, que no me fai yes- ninguna. No es de ningún grupo, José Luis, cago en Ros. Mira, hay un grupo que somos nosotros los artistas, otro grupo que son los músicos. Tú no es grupo, tú es un ser individual, coercitivo y tendrás una tasa de positividad de la puta su madre. Oye, hablando Claro. de grupos, está esperando Beatriz, del grupo Beatriz, que da el peso en la Beatriz, que ya, amiguina mía, ¿puedo presentarla? Ni de coña. Gracias. El grupo Beatriz. Sale por allí a vacunarte. Tú por aquí que no te has vacunado. José, Hombre, ven, a ver, mantén la Agustín, distancia. no, Mantén la Agustín, no me jodas, Mantén hombre, la que distancia, nos conocemos José. de toda la vida, No, no hombre. me toques, José. Ah. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando y ¿qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo este corazón para vivir. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo este corazón para vivir. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando y ¿qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que sea feliz. Bravo, Beatriz. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Y es un placer para nos tenerte, güey, aquí en Mieres. Sé que quieres preguntar ya algo del acordeón rosa. Sí, dilo. que ¿dónde lo había comprado? Que yo quiero un acordeón rosa. Pues vino de Italia. De Italia. Sí, y es como la joya, ¿no? Del grupo Beatriz Sí, ahora mismo. exactamente. ¿Y el que saques a todos los conciertos o tienes, si en un velatorio traes el rosa y si en una fiesta lleves el negro? Hoy la verdad que tenía que haber traído la negra. No me di cuenta que tengo un acordeón negro y tenía que haber traído la Por negra. pero respeto. bueno. Exacto, sí, por respeto a la truchona. Por respeto a la truchona, por supuesto. Exacto. Fuerte el aplauso a la truchona, que está aquí de cuerpo presente. Y está bien que nos refiramos a ella de vez en cuando. Beatriz, tienes una cita muy importante para todos tus fans, nuevo disco, canciones, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Cuéntalo. Bueno, pues por fin se ve un hilo de esperanza en la cultura y el próximo 21 de febrero ya tenemos todas las butacas vendidas para el concierto de la presentación del disco de Grupo Beatriz en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. ¡Guau! Ahí estaremos. Guapo, Muy guapo, bien, fuerte el ¿no? aplauso, fuerte el aplauso.
Suelta Claro que aplauso. sí. Yo tengo que preguntarte, si tienes les butaques vendíes, ¿dónde se va a sentar la gente? Porque aquí, mira, la gente está sentada en una butaca, cago en ros. ¿A quién les vendiste? ¿A un grupo inversor? ¿A los de la vacuna? ¿AstraZeneca? Volaron. No sé quién fue, pero en media hora volaron. Oye, Agus, ¿le vas a preguntar Voy a lo que preguntar, me voy a dije? preguntar. Sí, voy a preguntar. Pregúntale. Tuviste también en el Antrosio de Avilés, que hay un Antrosio guapo, pero no tanto y hoy como estás en el de Mieres, que es el mayor espectáculo del mundo. ¿Cuál te presto más? Bueno, que fue un placer, que os quiero un montón y que nos vemos. Gracias, Beatriz, gracias, qué guapa. Ay, Qué guapa, damas y caballeros. Sois pachangueros, ¿eh? Sí, Salió sí. Bob Collins, que no cantan asturiano, y no acertasteis una palma en plano, ¿eh? Pero salió esta, que ye traca, y disteis y como si, vamos, como si Hombre, tuvierais va. al muñeco Duracel. pero es que mire, somos muy así. Ya, Esta ya niña sé. ye de Cangas de Narcea, y Cangas de Narcea parece mucho a Mieres. Por cierto, Sonia, avisar producción a Beatriz. ¡Pánico! ¡Pánico! Agustín, Arantxa, ¿Qué? no sabemos dónde está Sonia. ¿Cómo que ¿Cómo no sabe que no sabemos dónde está Está Sonia? quieto ahí, José Luis, que estás sin vacunar y ahora mismo y es un foco de infección peor que la mona de estallido. Sonia conoce a todo el mundo, tranquilízate, José. Sonia conoce a todo Mieres, Sonia conoce a todo Oviedo, Turón, Canabatán, al planeta Tierra entero conoce Sonia. Estará haciendo la compra en el súper aprovechando que hay un cierre a las 8. O igual alguien la encerró en el baño y tiró la llave al caudal. También, mi madre. Hombre, que lo decía por decir, que no lleva tanto. No, mi madre que está ahí ¿Dónde? para el velatorio. ¿Dónde? Mamá, no bebas eso. ¿Dónde está? Mamá. Bueno, yo de verdad. La madre. ¿Qué hace la madre aquí? ¿Y Sonia? Encerrada. Mira, yo como no llegue ya, Sonia, me voy a poner aquí con un ataque de nervios, así que por favor, que alguien me diga algo. Pero que... ¿Es un caramelo? ¿Qué es un caramelo? ¡Ay! ¡José Luis, no me abandones! Johnny Pistolas. ¿Qué es un caramelo? Soy vaquero, soy vaquero. Soy vaquero, soy vaquero. ¿Qué es lo que es? ¿De fresa o de menta? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde vas tú? Distancia de Hay un seguridad. caramelo. Distancia de seguridad. Haz el favor. Me cago en Ross. ¿Qué es un caramelo? Saca, Johnny. Saca. Fallaste, Johnny. Tiré a fallar, Aranchén, tiré a fallar. Lo sé, Johnny. Ven para acá, que te invito a un trago, vaquero. Una sidrina. Bueno, también. ¿Qué es Un aplauso, ¿no? ¿Qué es un caramelo? ¿Qué es un caramelo? De naranja o de limón. De limón, de limón. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de luz. Te vi bailando, otros te besaban, otros te abrazaban, pero eras a mí y a quien miraba. Y negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. La vi bailando. Llévame para allá, quita. Ay, Desinfecta a mi madre, haz el favor. yo para acabar así, prefiero que me lleves para una residencia. ¿Cómo fue? ¿Qué? Que digo que qué di de una residencia. No te entiendo. Hables muy bajo. ¿No lleva puesto usted el sonotone? Ah, tengo lo apagado. ¿Y entonces para qué lo quiere? Bueno, y que si gástense les piles, si son muy cares, Guti. No me llame Guti, madre, haga el favor, ¿eh? ¿Por qué no? Llama usted como a tu padre. Precisamente porque me llama usted como a mi padre, la puta que lo parió la madre. Habla bien, Guti. ¿No tenía usted apagado el chintófano de la sordera? Encendióse solo. Y es que cuando gástense y les piles a Lloria y enciéndese y apágase cuando ida por la gana. Ya. Mañana y bajo yo por piles. No pues. ¿Cómo que no puedo?
Está todo cerrado perimetral. Perimetral, ¿qué dice usted? Perimetral, hombre, perimetral, que la misma palabra te lo dice. Pareces tonto, Guti. ¿Cómo que va a estar cerrado todo? Mujer, ¿cómo no voy a poder bajar yo a usted por lo que necesite? ¡Está cerrado todo! Ablaña, el Gato Pardo, Costavil, Santa Rosa, el Casatornillos, la Mayacina, el Alianza Arena. Está todo cerrado, Guti, está todo cerrado, que la situación ya es gravísima, gravísima, que no te enteres. Estamos en nivel 475, por lo menos. Madre. Y yo para estar así prefiero ir para Felechosa. ¿Felechosa no está cerrado? No, Felechosa no. Ah. Madre, yo parece que ya hay que o cambiar la medicación o mirar de meter a alguien en casa que la ayude. Aquí los servicios sociales en Mieres son buenos. No, yo no quiero meter a nadie en casa. No, no ya nadie, madre, no ya nadie. Alguien, un profesional, alguien que se preocupe de usted, que déles pastillas, que la saque a pasear, que tenga una paciencia como el santujo que iba a hacer falta. Un profesional. No, yo no quiero ningún profesional. A ver, madre, por Dios, entre un poquillín en razón. Cuando abran las fronteras yo tengo que marchar para América y si no y dejo aquí a alguien no me quedo tranquilo. Arréglolo yo. Conozco gente en el ayuntamiento. Arréglolo yo. Acabado. ¿Y si me meten un negro en casa? ¿Pero a usted qué más da? Si usted nunca fue racista, ¿qué va a empezar a ser racista? ¿Qué coño? Si tuvo usted un neno saharaui aquí 10 años que acabó comulgando en la iglesia San Juan. Bueno, pero yo era lo mismo, Guti. ¿Era negro? No, ese era más como los moros. Negro no era, ¿no? Nun paso... No, pa mesear y no echar gota, mamá. Una mierense racista no se vio en la vida. En Mieres no hay nadie racista. No soy racista, Guti, que veo los Bridgerton. ¿Los Bridgerton quién son? Una serie de Netflix en la que la reina de Inglaterra ya es negra. Y el protagonista, que ya el negro más guapo, anda todo el día metiéndola, ¿eh? Pero cuando vaya a cular, saca la pirula, ¿eh? Porque prometió a su padre en su lecho de muerte que nunca, pero fíjate bien, ¿eh? Nunca iba a dar un heredero. Y si para eso, bueno, pero para limpiar y cocinar parece que no me da la misma confianza. Madre de verdad, ¿eh? De verdad, después de vieja racista. Hombre, no me fastidie. Que no soy racista, Guti, que veo los Bridgerton. No me llames Bridgerton, no me llames Guti, mamá. En serio, de verdad, cómprate una silla ruedas o un tacatá para que puedas andar para adelante y para atrás tú sola. No, anda, eso no mujer. lo quiero, que eso sí para viejos. Usted, con todo el respeto, madre, usted tampoco yo la pedroche. ¿Me estás llamando vieja? No, Dios me lo perdone, Dios me lo perdone. No. Pero está usted muy mal. Está usted muy mal, Dios, haga un poder, hombre, que yo luego yo si no marcho para América y no marcho tranquilo, ¿eh? Eso, tú marcha tranquilo. ¡Hala, tú marcha, vete para América, tranquilo! Que aquí me quedo yo con la truchona de cuerpo presente. Pero tú, tranquilo. A la mierda vais tú y la silla. Y además, ¿quién va a tirar de ella, Boborolo? Que ya es un Boborolo. ¿Vas a tirar tú desde América? ¿Eh? ¿Vas a tirar tú? ¿Quién va a tirar de ella? ¡El negro, mamá, el negro! Voy a echar un pitu. Aquí no se puede fumar. Por eso voy fuera. Eso, marcha y déjame sola. Eso es lo que mejor sabes hacer. Pues voy fuera y fumo. No se puede, tampoco se puede, Guti, que estamos en cierre perimetral. Anteayer estábamos en 4,95 y qué sé yo dónde estaremos, Santa María de la Chincheta. Ahí, truchona, llévame pronto. Ya, madre, ya. Respire, madre, no somos nada. Y tú menos, Guti. Lo que usted diga. ¿Dónde lo compro? El negro. No, joder, les piles. Vete a la casa de la radio. ¿La casa de la radio no cerró? No, la casa de la radio no cerró. Y Felechosa tampoco. Y de la que vas, coges unos tijeres en el Bazar X, que te compré lana a la Casa Verde y voy a hacerte un verduguín y unos manoples para que les lleves para América, que allí hay mucha corriente y es muy frío. Yo vivo en Miami, hay 40 grados, madre. ¡Pues no los pongas, coño! Dios, qué repugnante.
Madre, está usted poniéndome la cabeza como cuando salía por la cúpula, ¿eh? Non debes a fumar. ¿No dice usted que no se puede? Si no te ven, no, bobón. Ay, Dios, qué tonto yes. Me sigue siendo tan tonto como cuando pensabas que las mujeres parían por el ombligo. Tonto, que ya es un tonto. Voy a echar un pitú. Llévame contigo, que yo no quiero quedar aquí con esta. Negros tus cabellos. ¡Que si tienes un pito! ¡Pero si usted no fuma! Bueno, pues ahora empiezo, joder. Ay, Tus déjame que sí, móveme yo cabellos sola. cubrían tu Dios. cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te besaba, otro te miraba, pero eras a mí a quien amaba. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, muchísimas gracias. Respeten nuestro dolor. La verdad es que la Truchona estamos recapacitando y pensando que ha dejado en vida a gran cantidad de amigos, ¿verdad, Truchona? Algunos de ellos francamente célebres, y este precisamente es el caso de nuestro siguiente artista, una estrella con todas, absolutamente todas las letras. Debidamente vacunado, por supuesto, recibamos con un cálido y respetuoso aplauso al más grande y al más legendario, Jerónimo Granda. A ver si no sé si me ha oído. ¡Jerónimo Granda! Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¡Fuerte el aplauso! Jerónimo Granda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias a usted, bella dama, pero oiga una cosa. Dígame. Eso de legendario, ¿y por viejo? ¿Cómo yo iba a llamar viejo a Jerónimo Granda? Que si yo, ¿qué trabajo te cuesta? De hecho, fíjate, Jerónimo, que la más vieja aquí y es la madre de Agus, que nació el mismo año que se fundó el Caudal Deportivo, 1918. 18. Acabó la Primera Guerra Mundial. Entonces, nada, voy a cantar. Luego vas a vacunarte. El Sí, escenario... fáltame la segunda dosis. La segunda. El escenario es todo de Jerónimo Granda. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes. Aficionados al carnaval. Ayer terminé, porque claro, ya he improvisado. Tengo que traer la partitura, no me dio tiempo. Estuve confinado, perimetrado, y no tuve tiempo a nada. Todo corriendo a última hora, como los cames. Una coplilla antigua en versión moderna, que decía... Hay 2 años que fue a Londres Ramonzón de la Panera, y el mes pasado escribió diciendo de esta manera: queridos padres, sabéis, soy un broker importante, abandonáis el negocio que pa' mí tengo bastante. Los padres de Ramonzón decían llenos de gozo: va a venir el nuestro fío, que es rico y poderoso. Y el otro día llegó, pero en lugar de dinero traía una cepa del virus que apestó al concello entero. Antes iban a La Habana, ahora van a London, que es lo mismo, un poco más cerca.
Juan Carlos, Borbón francés, está jubilado, el muy zorro, ya se quitó todo el estrés. Vive como Dios por morro, siempre fue muy mujeriego, muy borracho, muy trincón, pero el pueblo tan borrego paga y la jubilación. Sofía, la profesional, no tiene perro que la ladre, tampoco vive tan mal. En Londres de puta madre, siempre la llamamos griega, a ella le importa un cojón, nunca fregó, nunca friega, y pagamos y el jabón. Son matrimonio ejemplar, muy católico y muy casto, el computón es a pasto y ella vaya usted a mirar. Son matrimonio ejemplar, muy católico y muy casto, el computón es a pasto y ella vaya usted a mirar. No tenemos nada que hacer, el sistema y cabrón, vannos más ir a pacer que aguantar otro Borbón. No tenemos nada que hacer, el sistema y cabrón, vannos más ir a pacer que aguantar otro Borbón, que aguantar otro Borbón, 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 bom, 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 bom. Bien nada más, nada menos. Sí, sí, sí. Venga. Pues anda, que la que bien tampoco lo va a hacer mal. Van a estudiarla muy fina la chiquilla, rubia. Sí, sí, ya verás, ya verás. Facturen a Leonor, posible reina de España. Facturen a Leonor, posible reina de España. Pa' conquistar Gran Bretaña, un gesto provocador. Pa' conquistar Gran Bretaña, un gesto provocador. Ya empezamos, provocador, ya empezamos. Pa' presumir ante el mundo, manden a Gales la nena. Para presumir con todo el mundo, manden a Gales la nena. A rematar la faena del inútil Felipe, del inútil Felipe, del inútil Felipe II. Ya lo dijo San Andrés, pa' conquistar Inglaterra. Ya lo dijo San Andrés, pa' conquistar Inglaterra. No basta saber inglés, no basta saber inglés, hay que ganar ellos la guerra. No basta saber inglés, hay que ganar ellos la guerra. Ay, qué perra, hay que ganar ellos la guerra. Escúchame bien, mi niña, no me seas tan patriota. Escúchame bien, mi niña, no me seas tan patriota. Que cuando sepan quién es tu vuelo, cuando sepan quién es tu vuelo, van a bajarte la nota. No me seas tan patriota, no me seas tan patriota, y tampoco mucho idiota. Niégate a dir, mi princesa, que en Gales pásase mal. Niégate a dir, mi princesa, que en Gales pásase mal. Col frío vas quedar tiesa, col frío vas quedar tiesa. Ven a estudiar a la laboral, a estudiar a la laboral, a estudiar a la laboral. Que tampoco está mal, que tampoco está mal.
Y si en Xixón non pudieres o no te encaja el calendario, y si en Xixón no pudieres o no te encaja el calendario, vienes a estudiar pa' Mieres, vienes pa' estudiar este Mieres, que tiene campus universitario, que tiene campus universitario. Mi niña, no seas idiota, en Mieres ponan buena nota. Mi niña, no seas idiota, que en Mieres ponan buena nota. Pero no olvides lo que dijo, no olvides lo que dijo San Andrés. Pa' conquistar Inglaterra, no basta saber inglés. Bueno, damas y caballeros, esto yo creo que con esta copla que viene a continuación vamos a quedar fartuquinos para por lo menos hasta mayo. ¿Qué prisa tenéis? La gente quiere abrir, ¿pero qué vais a abrir? Nada, como en casa no se está. Haces un chocolatín, mojas el churro y liquidado. Claro, no hay nada como mojas el churro un poquitín y ya está. Hay que salir con este tiempo, con este frío. Por la mañana es calor, por la tarde frío, coges un aire, date algo, y después dicen que moriste del virus. Y fue de un aire, como toda la vida. Pero bueno, déjalos. Voy a recomendar, eso sí, al causante, porque bueno, las cosas son como son, bobas. Perimétrame, barbón, déjate de dar la brasa. Perimétrame, barbón, deja de darnos la brasa. Ya no vamos de botellón, porque la multa llega a casa. Ya no vamos de botellón, porque la multa llega a casa. Milimétrate, barbón, mide bien tú la cintura. Milimétrate, barbón, perimetra tu cintura. Cuando sales en televisión, súbenos la calentura. Cuando sales en televisión, súbenos la calentura. Taximétrame, barbón, yo no subo en autobús. Taximétrame, barbón, ya no subo en autobús. Lleva gente a mogollón y el virus da repelús. Lleva gente a mogollón y el virus da repelús. Cuadricúlate, barbón, chigres y estadios cerrados. Cuadricúlate, barbón, chigres y estadios cerrados. El Oviedo y el Xixón queden sin aficionados. El Oviedo y el Xixón queden sin aficionados. Vacunétranos, barbón, con vacunas de colores. Vacunétranos, barbón, con vacunas de colores. Y con sidra del Peñón, que ella una de las mejores. Y con sidra del Peñón, que ella una de las mejores. Rasurétrate, barbón, uvas con esa barbona. Rasurétate, barbón, uvas con esa barbona. Afeita la corazón pa' enterrar a la truchona. 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 Perimétrate, barbón, pa' enterrar a la truchona. Milimétrate, barbón, pa' enterrar a la truchona. Taximétrame, barbón, pa' enterrar a la truchona. Cuadricúlate, barbón,
pa' enterrar a la truchona, becunétranos barbón, pa' enterrar a la truchona, vacunétranos barbón, pa' enterrar a la truchona, rasurétrate barbón, pa' enterrar a la truchona, vacunétrate barbón, pa' entrenar, pa' enterrar a la truchona. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Jerónimo Granda, muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por asistir y a todos los televidentes y a todos los telepasantes y a todos los que anden andantes. Oye, te acompaño a la hora de vacunación. Una preguntina, ¿qué vacuna prefieres tú? ¿Pfizer, AstraZeneca, la Sputnik rusa o la que hacemos aquí en Mieres? ¿Cuál? Aquí tenemos la de Kiber. Ah, sí, es. Hombre, aquí, hay que ver lo que hacen en Mieres, ¿eh? Cago en 10, pues, a por la de Kiber. Vamos, Eso hay que verlo. Ponemos la segunda dosis. Para crielo, desenchufo, ¿no? Desenchúfate, no me va. Claro, desenchúfate, barbón. Y no nos des más la barasa. Vamos a por la de Kiber. Ahora volvemos. A ver, cortamos, por favor, y preparamos set. Invitado sorpresa perdiendo el culo, ¿eh? A ver, esto para acá, esto desinfectar. Prevenida Sonia, por favor. Por supuesto. ¿Y el invitado sorpresa está prevenido? Prevenido también. Venga, perfecto. A ver, niña, ven acá. Pasaste por maquillaje. Ahora mismo acabo de pasar. Pues vuelve que tienes un grano. ¡Pánico absoluto! Ay, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Cómo oye esto? Ya estoy aquí. ¿Sabré quién ya el invitado o la invitada? Pues no sé, Sonia, la verdad que no la conozco. ¿Que no la conoces? No, pero lle una artista asturiana y legendaria. Top 10. Artista premium. No sabes lo que me costó topala. Ah, sí. Y bueno, pero yo alégrome mucho de todo eso, que lo trabajé bastante, pero ¿dónde está? Acaba de traer el Amazon, ¿no la viste? ¿Amazon? Sí, bien acompañada. 2 por 1. Dame un minuto, por favor, prevenidos, ¿eh? ¡Qué estrés! Y ¡dentro sintonía! Hola, buenísimas tardes a todos y a todes. Bienvenidos y bienvenidas al Rincón de Vidi. Y güey, tenemos en exclusiva una entrevista maravillosa, increíble, lo nunca visto. Guapísima va a ser la entrevista. Madre, ¿a quién entrevistaré yo? ¿Qué tal? ¿De Turón cuántos hay aquí? Vamos a tener una entrevista muy buena. José Luis. Que la entrevista está preparada. Pues que venga. A ver si estamos a punto, ¿eh? ¡Ay, ponme la marquesina! ¡Madre! ¡Ay! ¡Madre! ¡Qué sorpresa! Marquesina con Carlos Hugo y ese mozo. ¿Quién es ese mozo? Los perros del enterrador mataron al yaco. Claro, mujer. Muy bien, pero ¿quién es ese mozo? Velo, ¿Qué velo? a creerlo. Vale, muy bien. Estupendo, pero bienvenido, neno. ¿Tú ya es de aquí de Mieres? Mis padres son de Ablaña, pero yo nací en Buenos Aires, ¿viste? Me llamaron aquí para cuidar a la viejita, que no veas qué tarde me lleva, ¿eh? Ah, oye, José ¿Tenés Luis. fiebre? ¿Tenés fiebre? No, no Apunta a Buenos Aires para pueblos. Buenos Aires para pueblos. ¡Qué barbaridad, pueblos! Claro Apuntao. que sí. Bueno. Cuéntanos, Marquesina, ¿estás contenta, estás bien, estás mal? ¿Vas a cantarnos algo? Veo-te un poco murnia. Que cante Rocío Jurado, que cobra buenos perros. Rocío,
Rocío está muerta. Como la truchona, Dios la tenga en su gloria. Primer misterio. Ay, 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 ay. Venga, muy bien. Tilulín, tilulín. Mercancías con destino Puente de los Fierros, próxima estación A, se envía un andén segundo. Va a efectuar su salida. Correspondencia con la línea C2 de cercanías. Marquesina, non te fagas de rogar, anda, mi amor. Que toquen las vulves. Ritmo reggaetón. Venga. Yo sayando les patates, sigue mentira que me mates, pidi perres pa los reyes, trajeronme el Satisfyer, pum, 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 de fartura, pum, 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 de fartura. Aunque diga todavía te la pone dura. De fartura. La truchona va para la sepultura. De fartura. Carlos Hugo está estudiando acupuntura. De fartura. Los frisuelos no se faen con levadura. Yo sayando les patates, Y es sigue mentira que la maten, pedí perres pa los reyes, trajeronme el Satisfyer. De fartura. Madre de Dios, madre de Dios. Marquesina, por favor. ¡Qué guapo! Madre de Dios, y vaya guapo que cantes, ¿eh? Este guaje de la Argentina canta muy guapo. Canta como Simón, Ah, sí, que Simón. el que cuelga del cojón. Vaya, estamos con Simón. Tiene una aguante. pistola al argentino. ¿Qué? Ya, pero bueno. Esta Ay, viejita no sabe lo que sabe la viejita, me está metiendo mano toda la tarde, ¿eh? sí, ¿eh? Me está volviendo loco. Así que a mí me dijeron que venía a ver una chica guapa, que por cierto, a ver si me das el teléfono de la rusa. ¿Sabéis que allá nos gustan las chicas lindas? Arriosco. A ver si luego me dais el teléfono de la cantante, De la por favor. cantante, no te Está- preocupes. está re buena, loco. Está Locamente negociado, está a la negociado. enamorada de un amigo mío. A ver, Marquesina, non nos desviemos. Yo fai mucho que non te veo. Yo non sé se agora vives en Carcarosa, si vives en Carabatán, si vives en Xiana, si vives Vivo en Cantora. en Cantora. Entonces, ¿qué? ¿Que compraste el cacho a Paquirrín? Y la otra mitad, Chabelita, una ganga. Y es más caro quedar en casa. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, vaya Estoy encanta. llamando locamente a la enamorada de un amigo mío. Esta cita de la tarde me tiene loco. Es O que... sea, bueno, pero entonces marcharemos cantando otra, Marquesina. Anímese a cantarnos otra. ¡Alesia! ¡Canta una de Camilo! Vivir así es morir de amor. Por tu amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. ¡Bravo! Oye, ¿cómo me presta? ¡Qué guapo! Ve lo que bien cantado. ¿Vacunasteis vos? Yo no, porque soy de la iglesia negacionista de Maradona y allá no nos vacunamos. Y la vieja prefiere protegerse con un EPI. ¿Viste? Así que a protegerse, viejita. Ay, madre, pero va a haber ahí batalla con Carlos. Carlos Hugo, no y fagas bullying a Epi, que viene ella y cómete el alma. Ay, madre, ay, madre, ay, madre. Bueno, yo creo que maravillosa la Marquesina, guapísima. ¿Quieres decir algo más al tu público que tanto tiempo llevaba sin vete? Illa, naciera en Sovilla. Illa, naciera en Sovilla. ¡Un Este me lo aplauso llevo, hasta fuerte luego. para Hola, viejita. Marquesina! ¡Madre mía! Illa. ¿Cómo pesa la viejita? Sovilla. Derecha buena, Carlos. Bueno. Sasar, derecha buena, Carlos. Curva rasa, Increíble. Sasar, Carlos. Estoy yo pensando, José Luis, Bueno, es que si no... Sovilla. Si no lo... No, Sovilla de Ujo para pueblos. Podemos hacerlo también. No. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias. Para mí fue un honor estar en este sitio tan maravilloso. Una auténtica sorpresa poder entrevistar a la grandísima Marquesina. No podéis haceros la idea de... Ay. Oye, un aplauso para la legendaria Sonia Fidalgo. Sí. Muy legendaria. La verdad es que gracias, de verdad. Está siendo un velatorio francamente especial y da gusto ver cómo se emociona la gente en un momento tan complicado como es la despedida, ¿verdad?, de la truchona. Estamos
francamente abrumados. Nos están llegando condolencias de distintas partes del planeta, algunas de ellas francamente muy lejos de Mieres. De hecho, atención, porque nuestros siguientes invitados, que están muy disgustados también con la pérdida de la truchona, vienen nada más y nada menos que desde Avilés. Recibamos con un cálido y respetuoso aplauso a Sandra Luisquiños, Miguel Herrero, Alexandra Ingray. Oye, gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Supone mucho que contar con Alexandra Ingray en este velatorio tan especial para todos. Estamos muy apenados, Sara, porque Marganitina y yo, que venimos de Avilés, le echamos mucho en falta a la truchona, porque ella era nuestra presidenta del club de fans en Mieres, encima veraneaba en Perlora y fue moza del Bollo en Avilés durante muchos años. Azaroz, de larga vida la de la truchona. De hecho, hay quien dice que se la vio por aquí, por Mieres, pasando de la mano del negrito de Marian y el suflé de Berma. Ay, ma. Ay, sí. Oye, vais a interpretar una canción en homenaje a su memoria, ¿no? Ay, sí, fíjate. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un tema que está muy en boga este año en Avilés, en el Antro Show. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Porque soy positivo. Fuerte el aplauso para Sandra Luisquiños, Miguel Herrero, Alexandra Ingray. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Total. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un faro se dormirá todas las cosas que quedaron por vivir. Se dormirá como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Hey! Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Muchas gracias. ¿Y María? ¿Qué fan soy de Alexandra Ingray? Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Miguel y Sandra. Fuerte el aplauso, Miguel Alexandra Herrero. Ingray. Enormes, infinitos. Desde Avilés, ¿eh? Está siendo este un antroxio muy concurrido, muy exótico, con xente de todos los llaos del mundo. Queremos saludar a los espectadores. Que yo... ¿Cómo fue? Cagón Ros, está ahí una entrevista de la de mi madre.
Moza, ¿vienes a hacer de Folixa, quiero decir, a una entrevista conmigo y con Arantxa Nieto? Queremos conocerte, estamos en Mieres, en el Antro. Es un fuerte aplauso para esta moza, venía, digo yo, que de otra tierra. Lama y asturiana. Lama y asturiana. Sí, sí. Oye, gracias por venir, de verdad. No sé, ¿cómo ha sido el viaje, el vuelo? ¿Bien? No, yo no vuelo. Yo levito. Faigo viaxes astrales e unes casadielles de morrer. De fecho, agora mesmo non estou aquí exactamente. Estou no trullao, proyectándome dende allí a este cuerpo que me sirve de recipiente. ¿Puedes repetirlo desde Casadielles? Faigo unes casadielles de morrer. De fecho, agora mesmo non estou aquí, estou allí, proyectándome dende allí a este cuerpo que me sirve de recipiente. ¿Y Lama y asturiana y no te ha entrevistado la Nueva España? No me lo creo. O sea, que ella es una ocupa. Bueno, podríamos decir que sí, pero no ni lo digas a nadie. No, yo no digo nada a nadie. Yo nunca hablo nada que no venga escrito en el guión. Por eso a veces la gente piensa que soy tonto, porque igual me ven por la calle y me dicen, yo, Agustín, y digo yo, fuerte aplauso. Pero a ver, que nos quede a todos claros. Entonces ahora mismo estás en el cuerpo de otra persona. ¿Sí? Pues estás bien buena, ¿eh? Escolliste bien. Bueno, non tiene mérito, y era este o el tuyo. Impactante, Visto así, ¿verdad? mejor, sí. Sí, mucho mejor. Estoy pensando que es una noticia súper impactante. Impactante. O sea, una mierense, fijaos todos, que regresa a Mieres tras años de retiro espiritual y lo hace viajando a través de su inconsciente. No se entera. No. A Mieres pinen alza. Claro, Mieres el Tíbet Mieres, ida y vuelta, fía, y es más caro quedar en casa. Escucha, ahí alza pa'l Tibi. El Tíbet hay de todo. Hay centro asturiano, economato. Bueno, no vos digo más, que va a venir Sonia a hacer pueblos a la capital, al Asia. Pueblos en el Tíbet. Yo me quedo de plástico, de verdad. Estás de plástico también. Yo quedé de plástico también. No me extraña, no me extraña. Cuento vos, ¿cómo vos llamaríais en el Tíbet? Sí, ¿cómo te llamen en el Tibi? Claro, Gracias, claro. hija. ¿Cómo te llamen en el Tibi? En el Lama. Tíbet, a ver si no me equivoco, ¿eh? Sí. En el Tíbet llamarían vos Lama y la primer parte del vuestro nombre. Arantxa, por ejemplo, si fuera Arantxa Lama. Arantxa, tú serías ¿Cómo? Lama Aran. Ah, qué guapo. Tuviste suerte que agarren la primera parte, ¿eh? Si lleguen a agarrar la segunda, llámeste Lama Ancha. ¿Y tú cómo te llames, hija? Yo Madalena. Ay, entonces tú es Lama... No, a mí no me llamen por el nombre. ¿No? Yo preferí que agarraran el apellido Yacina, parecíame más apropiado, ¿entendéis? La Mayacina, claro, tienes razón. Agus ya, la Mayacina. La sí. Mayacina. Oye, y estamos pensando en una aventura de este calibre, cuando la emprendes, lo hiciste con el equipamiento apropiado, porque claro, oye, hay la distancia, choque cultural... No, fía. Yo marché de niña con una excursión de un osa. Claro, llegué allí y topé a un lama que me dijo que yo ya era la reencarnación de un primo suyo. Impactante. Bueno, no. Llegué para demostrarlo, hízome subir a pie a un monasterio de 1000 metros, como de aquí al Pico Polión. Oye, ¿destrozarías los pies? Que llevaba unos playeros de Tuñón, bueno, tan nuevos en el monasterio. Y es verdad que lo de Tuñón siempre lleva un producto de gran calidad. La Mayacina. Producción, esta mujer tiene un pasmo, un parraque o algo, y no la tenemos asegurada. Que bueno, que tampoco importa que no esté asegurada, porque como no está en este cuerpo, tampoco exactamente... Madalena, digo la mamá de la Mayacina. Me estoy poniendo muy nerviosa, Agus. Haz algo, por favor. Por tu madre, haz algo. Por mi madre, que no hago yo nada, que compro silla de ruedas, que pongo un negro para que que la hagas abanique. algo, que improvises. Que improvise. Yo soy Vicente, yo soy Vicente, ¿Pero qué haces? A mí me gusta que... A mí siempre que me dicen improvisa, canto a Vicente Díaz y siempre me funciona. Mírala, estaba lloriada y desayorió, funcionó. La Virgen del Motocross. ¿Esté bien? ¿Estás bien ya? Sí. El mío tiempo acabóse. Tienes que abandonar este cuerpo ahora mismo. La alza. Tengo que agarrarle el alza, mujer. Este cuerpo préstame, llévolo, ¿eh? ¿A quién he ido ahí les vacunes? Les vacunes... Llévalas, porque aquí estamos todos vacunados. Déjales allí en una esquina. Aquí estamos todos vacunados, no nos hacen falta, así que muchas gracias. Bueno, vacunaos. Lo que se di vacunaos
de cuando tu madre te diga, vamos a poner una vacuna ahí al ambulatorio? O sea, vacunados así. Estamos inmunizados. Inmunizados esto que, tóquente, no te pasa nada, porque estoy inmunizado. Inmunizados, ¿sabes? Pero vacunados con vacuna, lo que se di vacunados de cuando te lleva tu madre eso, y vas con ella. ¡Explícate! Llega media hora antes. Explícate. Y no, explícate, no. Cuéntanos a todos, a los artistas, a los espectadores aquí presentes, a los telespectadores de todo el mundo y a mis santísimos ovarios, cómo y eso de que no estamos vacunados. Les vacunes valían 1000 perres y con la subvención que me dieron compré un piso a mi madre en Riva del Capitol para que pudiera valerse. ¡Qué huevos, Agus! Quiero decir, qué forma más inconsciente de actuar y qué huevos tienes de confesar. No confesé, yo leo lo que trae el guión. Les vacunes valían 1000 perres y yo compré... Hostia, confesé. Dios me lo perdone. Pero a ver, vamos a tranquilizarnos todos. Que me entere entonces. Si no estamos vacunados, ¿qué nos han inyectado? ¿De qué laboratorio son? Fízoles Josines, un químico, amigo mío. ¿Josines? ¿Josines el del rodapié? Josines el del rodapié, ¿conóceslo? Mira, yo flipo. ¿Y qué llevan? Pues ¿qué van a llevar? La AstraZeneca lleva mistela y angostura. La rusa lleva vodka. ¿Qué va a llevar? Y la de Kiver lleva Kiver. Un carreo de Kiver. ¿Qué va a llevar? ¿Y la de Pfizer? La de Pfizer son unos Viagres que lleven el mismo dibujo, que no lo sabe nadie, y cogiles en el Casino Casar Palace, que allí véndense como caramelos. Pero no te preocupes, Arantxa, que no la tomó Naide. La de Pfizer no la tomó Naide. Pero tú, mira qué pistola. Ay, que queréis un caramelo. Un caramelo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Johnny Pistolas! Quiero caramelo. Eres un caramelo. Un caramelo. Gracias. Tranquilízate, mujer, que no pasa nada. No pasa nada. Y muchas gracias a todos ustedes por tener fe también en las nuestras vacunas. Y importantísima la confianza. La confianza ya es fundamental. Si pones una vacuna que no tienes confianza, estás vacunado, pero ya estés confiado. Claro. Hay que hacerlo con confianza. Este es un momento en el que queremos rendir un homenaje a todos los que no están y que, igual que la Truchona, marcharon este año. Queremos rendir un homenaje a ellos, a todos ellos. Tuvimos muy mala suerte este año y marchónos en muy poco tiempo cerca del Antrosiu mucha gente. Queremos homenajearlos a través de otra persona que marchó fai mucho tiempo, una persona que yo tuve la suerte de conocer aquí en el Babies 1, cuando ya era un rapazón. Seguro que todos la conocéis y como no la podemos tener aquí, la nuestra artista invitada, María Candao, va a cantarnos una canción de les preferíes, de la Paca. Así que hoy a través de la Paca y de la Truchona recordamos a todos los que nos falten. Fuerte aplauso para María Candao. Háblame del mar. ¿Cómo? Háblame del mar. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Y háblame del mar, marinero, y dime si es verdad lo que dicen de él. Y desde mi ventana no puedo yo verlo. Ay, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que hay toros azules entre las olas del mar, que el cielo es el caporal y las mantillas la nube que mueve el viento al pasar. Dicen que hay toros azules entre las olas del mar. Y háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo.
Desde mi ventana el mar no se ve. ¡Acabaréis ya de una vez! ¡Acabaréis! ¿Eh? Tú ahora. Que va a empezar el rosco. Y por favor, un poco de respeto, que está aquí la truchona de cuerpo presente. Y ustedes también, por favor, respeten nuestro dolor. Cojona. Lo que usted diga. Cógeme el pitu, baja. Músicos, sintonía. Arancha, a primera. Salga, madre, salga. Venga, salga. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos arriba las palmas! Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, todos juntos. Y yo quiero más, y no puedo vivir sin ti. Arriba, no hay manera, no puedo estar sin ti. Todos, no hay manera. Y vamos a dar un fuerte aplauso a los integrantes de este espectáculo por orden de aparición. Un fuerte aplauso para Ray Cruz, Bob Collins y Johnny Pistolas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba! Para Beatriz, de Grupo Beatriz. La reina de la pachanga, Beatriz, de Grupo Beatriz. Para la madre más madre de todas, Pepe Mieres. ¡Pepe Mieres! Para Tania de la Cruz. ¡Tania de la Cruz! Para la presentadora más legendaria y amiga, Sonia Fidalgo. ¡Fuerte el aplauso! Para la gran Dalai Lama, representante y todo lo que quiera, María Cotiello. ¿Tienes micro? Pa' velo, pa' creelo. ¡Velo! ¡Velo! Y para la pareja más musical de Asturias y parte del extranjero, Alexandra Ingray. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos arriba todos! ¡Vamos! Y no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar